3 de abril de 2023, buenos días con todos, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy estará con nosotros Diego Ordóñez, el secretario nacional de Seguridad. El sábado el presidente de la República mediante decreto liberó el uso de armas para su tenencia y porte para la población civil. Vamos a revisar los detalles. También nos acompañará el analista político Santiago Basabe sobre la decisión del Ejecutivo de enfrentar el juicio político ante la Asamblea, proceso que arranca hoy en la Comisión de Fiscalización. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El decreto 707 suscrito por el presidente de la República autoriza el porte de armas para defensa personal a aquellas personas que cumplan con los requisitos que determina la ley y el reglamento. ¿Cuáles son esos requisitos? Brevemente, tener 25 años de edad, certificado psicológico emitido por el Ministerio de Salud, certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa, no tener sentencia ejecutoriada por el cometimiento de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, un examen toxicológico que determine que las personas no ingieren drogas ni alcohol emitido por el Ministerio de Salud y las demás que establezca el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. El decreto encarga de toda la política de ejecución para la tenencia y el porte de armas a Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, quien nos acompaña esta mañana. Diego, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días. ¿Cuál es la razón, Diego, por la que el gobierno toma esta decisión? Hemos venido analizando esto por largo rato, ¿no? Coordinando junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior la evaluación, el análisis de los pros y los contras de una medida como esta, ¿no? Que lo que hace es derogar un decreto, en lo fundamental, derogar un decreto del 2011, con el que en el gobierno de Correa se prohibió el porte de armas y se limitó la capacidad de las compañías de seguridad para actuar en colaboración con la Policía Nacional y el uso del arma fuera de los lugares de trabajo, mientras están en servicio, obviamente. Usted acaba de leernos los requisitos y me parece muy importante hacerlo para que quede claro a los ciudadanos que no se trata de libre porte de armas, ¿no? Esto es importantísimo porque muchísimos han generado conclusiones un poquito, digamos, sin tener en cuenta el contenido del decreto, en el sentido de que se trata de libre porte de armas. No, se trata de porte controlado, con autorización, con requisitos. Varios de ellos los acaba usted Diego, de señalar. Usted dice, hemos analizado los pros y los contras. ¿Cuál es el sustento científico, el sustento fáctico que demuestre que una sociedad armada es una sociedad más segura? Bueno, no es una sociedad armada, ¿no? Porque tampoco es el segundo, diría yo, prejuicio que se arma en torno de esto, ¿no? No se está armando a la población. Se está dando la posibilidad de que quienes puedan portar un arma lo hagan cumpliendo con los requisitos. Esto nos parece a nosotros va a tener un efecto disuasivo, ¿no?, en la delincuencia, porque van a pensar pues que a quien atacan pueda tener un instrumento de defensa, sea un arma, ¿no?, de las que pueden usarse para defensa civil, o un aerosol de gas pimienta, igual con restricciones. Diego, usted cosas también que dice, hasta ahora analizamos, no podían ser usadas. Y dice usted, analizamos también aquellos elementos en contra que tiene una medida de este tipo. ¿Cuáles son esos elementos? Una delincuencia que, pensando en que el ciudadano puede estar armado, quizás va a ser más violenta. No es así. Ya se han tomado medidas similares en otros países y la evidencia muestra que hubo una reducción en el nivel de muertes violentas. ¿Dónde, Diego? Porque hay una... Prefiero señalar esto, dejar esto dentro del análisis que hemos hecho, que hemos realizado respecto al avance que pueden haber tenido otras medidas similares en otros países. Porque mire, Lenin, esto es fundamental entender. No hay medida perfecta. Todas medidas tienen pros y contras, pero hay algunas que pueden tener
mejores efectos positivos, y eso es lo que nosotros pensamos puede darse con esta medida, permitiendo que los ciudadanos, cumpliendo requisitos, puedan portar armas. Diego. Pero esto es uno de los factores. Hay otros 2 o 3 que me parece que deben anotarse del decreto. Y ya vamos a ir a eso, Diego, pero antes yo quería preguntarle, porque hay algunos críticos a esta medida que señalan que el gobierno al adoptarla se reconoce incapaz de brindarle seguridad a la ciudadanía. ¿Cuál es la respuesta ante este tipo de afirmaciones? Bueno, no creo que hay que dar mérito a prejuicios de esa naturaleza, ¿no? Porque lo que estamos dando es una herramienta para complementar, en el caso de las compañías de seguridad, el apoyo que necesitaría la Policía Nacional en control de la delincuencia común. Y la evidencia respecto a los logros del gobierno en cuanto a incautación, en cuanto a crimen organizado, a apresamiento de delincuentes, de cabecillas, ¿no?, de líderes de grupos violentos, de grupos de delincuencia organizada, a la desarticulación de esas organizaciones, ha sido tan grande, es tan notoria, que me parece que pues decir que ha habido un fracaso en cuanto a la gestión del Estado no corresponde a la realidad de los hechos. Diego, la evidencia muestra que el Estado ecuatoriano, a través del gobierno y las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, han tenido una acción de mucha profundidad en cuanto al control. Con este decreto el gobierno intenta acercarse al Partido Social Cristiano, que ya emitió un comunicado diciendo que aplaude el decreto, pero que nada tendrá que ver con el juicio político al presidente de la República. No, pues no, absolutamente nada que ver, ¿no? Esto tiene una orientación que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y me parece a mí que no es característica de este gobierno el mezclar los temas, ¿no? Estamos hablando de medidas que tienen que ver por y a favor de la seguridad de los ciudadanos, que no tienen ninguna intención o inclinación política al hacerlo, ¿no? Ahora, no son pocas las voces que se levantan rechazando este decreto. Universidades, entre ellas Yachay, la Politécnica Nacional, la Universidad de Cuenca, la Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes, entre otras, han criticado la medida y llaman al gobierno a garantizar, sin porte de armas, el derecho de los ciudadanos a tener seguridad integral. ¿Cuál es la respuesta del gobierno a estos centros de formación? Bueno, primero que creo que deben leer bien el decreto, ¿no? Porque he leído sus comunicados y todos ellos hablan de libre porte de armas. Y como estamos conversando, y es evidente, no es esa la circunstancia, ¿no? Entonces, ya por ese lado me parece que empiezan con una premisa equivocada. Obviamente la conclusión va a ser equivocada. En un país donde todo se falsifica y se puede conseguir, Diego, de modo irregular, ejemplifiquemos, por ejemplo, los carnés de discapacidad, ¿quién nos garantiza que estos requisitos efectivamente se van a cumplir y no se va a convertir en un nuevo nicho de corruptelas? Bueno, en el caso de las discapacidades no es que se falsificaban, ¿no? Es que había un manejo fraudulento de la calificación y una emisión fraudulenta. ¿Y quién nos garantiza que no ocurre exactamente lo mismo con la emisión de los certificados del Ministerio de Salud o del Ministerio de Defensa? Bueno, para eso tenemos los controles que debemos tener, y para eso hay una coordinación que se genera en la Secretaría junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior, control informático. Bueno, ahora es un poco más complicado, ¿no? Es que si establecemos los mecanismos de control, pues que pueda darse lo que usted acaba de señalar. En todo caso, Lenin, si eso fuese el caso, pues habrá que investigar, pero no puede establecerse eso como una limitación para tomar una medida como la que el gobierno ha adoptado en relación con el porte de armas. Diego, por ejemplo, los ganaderos, los camaroneros, y usted lo sabe, solían decir, el reglamento estaba y nosotros cumplimos con los requisitos, pero resultaba al final de la historia que el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas no daban paso a ninguna solicitud que se presentaba. ¿Cuál es la disposición que el gobierno les ha dado a estas dos instituciones, Ministerio de Defensa y Comando Conjunto? Bueno, ha cambiado el escenario legal, ¿no? Ha cambiado la normativa. Se ha derogado ese decreto al que mencioné hace un momento, dictado durante el gobierno de Correa, y se establece pues que el Ministerio de Defensa tiene en este momento la capacidad regulatoria. Se va a emitir durante el transcurso de esta semana ya un acuerdo ministerial que establezca con más precisión los procedimientos que deben seguirse. La propuesta del gobierno, ¿no?, y la intención del gobierno es que estos procedimientos pues sean ágiles y aquellos que puedan portar un arma pues lo hagan. Pero Lenny, yo creo que
quisiera señalar antes de terminar un par de elementos que tienen que ver con este decreto, sobre los cuales hay que subrayar. Y uno de ellos no se lo ha mencionado, ¿no? El uno tiene que ver con el rol que van a tener las compañías de seguridad y el hecho de que quienes prestan seguridad también puedan portar armas. Hasta ahora no lo podían hacer. Hasta ahora no podían portar arma, ¿no? Entonces, la defensa personal, por ejemplo, de ciudadanos, estaba desprovista de esta capacidad. Ahora la pueden portar en el ejercicio de su función, en el cumplimiento de su tarea. Y un segundo elemento es la regulación sobre explosivos. Durante el gobierno de Correa se liberalizó, paradójico, ¿no?, que un gobierno tan estatista liberalizó la importación y comercialización de explosivos. Y eso pues ha sido usado para minería ilegal y para actividad delincuencial. El decreto establece, como era en el pasado, que ese proceso de importación, comercialización, le corresponde a las Fuerzas Armadas. De manera que podamos poner bajo control también un espacio en el que había muchísima posibilidad de actividades delincuenciales. Me refiero con esto a la comercialización de explosivos por fuera del control exclusivo de Fuerzas Armadas. Diego, hablemos de los guardias. El presidente de la República ha dicho, vamos a contar con 80.000 guardias de seguridad colaborando en la lucha contra la seguridad, contra la inseguridad. Pues, ¿cómo va a ser la participación de los guardias? Porque el hecho de tener a un guardia armado afuera de un local comercial no necesariamente significa que la delincuencia se va a abstener de continuar actuando, pues. Bueno, el no necesariamente es un supuesto, ¿no? También puedo pensar lo contrario, exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que sucede hasta ahora, Lenin? Que una persona, un guardia de seguridad, no podía usar el arma, no podía portar el arma por fuera del lugar de trabajo. En el decreto que emitió el presidente este fin de semana, se establece que el guardia de seguridad sí podrá usar en el perímetro, ¿no?, de su sitio de trabajo el arma, es decir, fuera de un banco, de un establecimiento comercial. O sea, Diego, que si un guardia de seguridad armado ve un acto delictivo que se está cometiendo, está facultado a utilizar el arma. ¿Cuáles serían las consecuencias legales de ello? Bueno, hemos establecido que los guardias de seguridad se convierten en ese momento en una fuerza auxiliar de apoyo a la Policía Nacional. Lo que tienen que hacer, obviamente, es primero pedir ayuda, pedir auxilio a la Policía Nacional, al servicio ECU 911, y luego pues también actuar. Y creo yo que si es que un ciudadano, ¿no?, ve a un guardia que está parado en la puerta del centro comercial, pero no puede salir a la calle, y si ya puede salir a la calle, va a sentir pues mayor nivel de seguridad o de sensación de seguridad de que hay alguien que puede actuar en defensa de quienes están en ese momento o posiblemente sean víctimas de un acto delincuencial. ¿Y esto está coordinado, acordado ya con las empresas de seguridad? Bueno, entre otras cosas, se han mantenido conversaciones con la asociación que articula a todas estas entidades para pues conversar sobre esto y establecer este mecanismo. Diego, dice el decreto, o mejor dicho, dice el reglamento, dentro de los requisitos, que el certificado de destreza en el manejo y uso del arma va a ser emitido por el Ministerio de Defensa. Un ciudadano entonces que esté interesado en obtener ese certificado, ¿se moviliza a Quito o habrá otras dependencias en otras provincias del país en donde se lo pueda gestionar? Bueno, esto es lo que regulará el ministro de Defensa a partir de en esta semana con un acuerdo ministerial. Establecerá los mecanismos, ¿no?, para que se pueda calificar, como usted señala, en el uso del arma. Y lo que usted acaba de señalar es un detalle muy importante que estimo yo debe ser considerado por el ministro de Defensa para que pueda, digamos, descentralizarse la posibilidad de que estos certificados puedan ser emitidos y no solamente en la capital. De igual manera, con los certificados psicológicos y de no ingerir drogas, alcohol, el manejo de los permisos, Diego, quiero preguntarle, ¿se lo va a manejar de forma centralizada o se lo puede obtener, no sé, en cualquier dispensario del ministerio? No será cualquier dispensario. El ministro de Salud
ya está estableciendo los mecanismos, debe calificarse, ¿no? Debe acreditarse cuáles serán los profesionales que puedan emitir estos certificados y cuáles van a ser los mecanismos con los que se establezca el nivel de toxicidad o la adicción a algún estupefaciente. Esto también tiene que hacerse de forma descentralizada. Obviamente tiene que ser así de manera que no pueda pues, generar una dificultad a aquellas personas que no viven en la ciudad de Quito. Hay que crear estos mecanismos descentralizados, pero no va a ser cualquier dispensario, sino profesionales que previamente tienen que ser acreditados por el Ministerio de Salud y que garanticen lo que usted señalaba hace un momento, pues que no existan, que se empiecen a repartir certificados como que fuesen hojas volantes. Diego, no dice nada el decreto sobre policía metropolitana, sobre policía aduanera, sobre policía de tránsito, agentes de tránsito. ¿Ellos también van a poder tener y portar armas o no? No, no se ha regulado sobre eso, no se ha permitido esa posibilidad, según usted acaba de señalar. Es un tema que tenemos que evaluarlo un poco más, con un poco más de detenimiento, y sobre eso se resolverá más adelante. Este decreto, Diego, debe ser complementado con otro, le pregunto, que prohíba a la gente estar armada, por ejemplo, en un centro educativo, en un hospital, en determinados lugares, o que vaya nomás el que tenga pues, un permiso armado a donde quiera. No, el hecho de porte el arma no quiere decir que pueda portarlo tampoco en cualquier lugar, y obviamente podrá establecerse restricciones, ¿no? Restricciones para ingreso con armas. Por ejemplo, actualmente, incluso el personal sin necesidad de regulación adicional, el personal que es una regulación propia de los aeropuertos, ¿no? Me refiero a una autoridad nacional, ¿no? Incluso personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional no pueden llevar sus armas en vuelos comerciales. Esto está vigente, entonces cada institución podrá regular, podrá establecer las limitaciones para que las personas que tienen autorización de porte pues no ingresen a ciertos lugares pues con el arma. Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad. Gracias, Diego, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Buenos días. Y luego de la pausa regresamos con el analista político Santiago Basabe. ¿Quién quiere la muerte cruzada? ¿Y de qué dependerán los votos? Ya regresamos. Los discursos políticos aparentemente lucen unificados, pero no hay tal. En cada organización política se cuecen habas y el presidente de la República, con la carta de la muerte cruzada, tiene no solo la posibilidad de marcar su futuro, sino también el de sus interpelantes. Son tiempos en los que los politólogos lo único que no están es aburridos. Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, analista. Buenos días, Santiago. Bienvenido a Contacto Directo. Hola, Lenin. Efectivamente no estamos aburridos, pero el país sí está aburrido y sobre todo muy preocupado por lo que pueda pasar ahora con el juicio que empezamos el día de hoy. Efectivamente, un juicio político que supone busca destituir al funcionario procesado, pero resulta que la Revolución Ciudadana lo que busca en realidad es empujar al presidente Guillermo Lasso a decretar una muerte cruzada. ¿Por qué, Santiago? Porque eso es lo que más le conviene a la Revolución Ciudadana. Es la única organización política con capacidad de afrontar de forma eficiente un proceso electoral en el cortísimo plazo. Me refiero a una eventual designación de una nueva asamblea por lo que resta del periodo y de un nuevo presidente por lo que resta del periodo. En esa circunstancia, la Revolución Ciudadana quizás podría no solo tener el mismo número de asientos en la legislatura, sino inclusive ampliarlos y, ¿por qué no?, la posibilidad de ganar también la presidencia. Si sumas una presidencia interina con una asamblea interina, con alcaldes y prefectos en las principales provincias del país, tendrían el escenario perfecto para hacia el 2025 tener un mejor desempeño económico, cuando no el retorno más pronto que tarde del expresidente Correa. Pero ese escenario, el de la muerte cruzada, no es al que apuntan Pachacutic ni la izquierda democrática, porque en nuevas elecciones ni prendiendo velas obtienen una representación similar a la que tienen hoy. Por supuesto, el peor resultado, en cambio, para Pachacuti y para la izquierda democrática es la muerte cruzada, porque ya no están los Herbas y ya no están los Yacuperes. Y ante la ausencia de esos dos liderazgos que fueron los que empujaron la llegada de la gran mayoría de asambleístas de uno y otro partido, la posibilidad de que su muerte política junto a la muerte cruzada venga es una cuestión casi inminente. Entonces, ahí, en cambio, esa no es la mejor opción.
Los socialcristianos, Santiago, están en la misma vereda. ¿Por qué ellos, además de los malos resultados electorales en las últimas seccionales, por qué los socialcristianos preferirían una sucesión presidencial y 2 años de gobierno de Alfredo Borrero? Porque sería prácticamente repetir el gobierno del expresidente Palacio, es decir, un presidente sin respaldo legislativo, sin destrezas políticas, sin mayores contactos y relaciones en términos de cuadros políticos, que debería negociar su presencia en el gobierno a cambio de prebendas y espacios de poder. Y en ese nivel el Partido Social Cristiano conoce perfectamente cómo se puede negociar frente a ese tipo de presidentes extremadamente débiles. Entonces, mira, a diferencia de los otros casos, al Partido Social Cristiano, en cambio, lo que más le convendría es un juicio político que termine efectivamente y que sea el señor Borrero el que se haga cargo del país en los 2 años que vienen. Teniendo en cuenta estos elementos iniciales del análisis, Santiago, los 92 votos no están asegurados. Los 92 votos para destituir a Guillermo Lasso. No están asegurados hasta el momento porque uno podría pensar que los votos de izquierda democrática o de una parte de las 2 o 3 izquierdas democráticas estarían temerosos de la muerte cruzada. Lo mismo pasa con Pachacuti, eventualmente con el Partido Social Cristiano, aunque yo creo que los temores de ahí son menores, pero el gran problema es que eso podría variar el momento mismo de oprimir el botón en la Asamblea Nacional, y a eso es a lo que se está jugando el presidente de la República ahora mismo. Entonces, al final va a ser una cuestión de quién tiene mayor o menor aversión a ese riesgo de confiar o no en el otro y esperar hasta el último momento. Desde luego, el presidente podría adelantarse un poco quizás y decretar la muerte cruzada, quizás luego de su intervención en la Asamblea Nacional, pero se corre un riesgo que no es menor, y es que se convulsione socialmente el país, que hayan movilizaciones, que hayan marchas de protesta, pero ahí está. Yo creo que ahora mismo es lo que vamos a esperar es ver en qué medida el presidente tiene una decisión firme de arrancar con el juicio y terminar con él, eventualmente yéndose a la casa y quedando el vicepresidente Borrero, o la otra opción, que es la muerte cruzada, que dilataría en alguna medida su salida del gobierno, pero con condiciones distintas. El presidente dijo ayer aquí en Ecuavisa que él va a ir a defenderse a la Asamblea Nacional, a decirle unas cuantas verdades a los legisladores, y que lo de la muerte cruzada está en análisis todavía, aunque al final de la entrevista dejó entrever que podría ser antes o incluso durante el juicio político que presione el botón, que firme el decreto, que ordene la publicación en el registro oficial de la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Solo va a depender de eso, Santiago, o hay otros elementos a considerar? Hay otros elementos a considerar, por supuesto, que es el tema social, ¿no? La capacidad de movilización de la CONAIE, por ejemplo, la capacidad de convocatoria del señor Issa, de otras organizaciones sociales eventualmente, que temerosas también de la muerte cruzada puedan generar lo que se llama comúnmente calentar las calles, ¿no? Ese es un tema que el presidente Lasso seguramente también lo va a valorar. Va a depender también de cuál sea su desempeño en la Asamblea, aunque ya sabemos medianamente cuáles son los intereses políticos que hemos señalado ahora, pero en el fondo esa es una carta constitucional que tiene el presidente, que la puede activar en el momento que él lo considere y que está ahí y que no requiere ninguna otra declaración más que una cuestión puramente política de parte de él. Y hay un tema interesante, Lenin y audiencia, es que el día de ayer el presidente no se refirió a la causal de conmoción social ni crisis política, sino más bien a la de ausencia de cooperación de la Asamblea Nacional. Y me parece que hay una estrategia de últimas semanas interesante, porque lo que uno pensaría es que si es que va a llevar la muerte cruzada por esa causal y no por la otra, sería básicamente en función de endosar buena parte de las responsabilidades, algunas sí las tiene, a la Asamblea Nacional para fundamentarse en ese motivo y no en la conmoción, la eventual disolución a través de la muerte cruzada. Y eso se complementa quizás, Santiago, con otra cosa que decía el presidente ayer, y es que va a buscar convencer a legisladores decentes de su inocencia en la práctica para que no voten por su destitución. ¿Hay cómo negociar legítimamente esos votos en la Asamblea sin caer pues en el reparto, en la corruptela, en el clientelismo? O sea, hay dos cosas. Yo creo que la muerte cruzada es una moneda de intercambio legítima,
si tú votas por el juicio político, tu carrera política se acaba hoy y tu sueldo lo dejas de cubrir hoy, tienes que regresar a tu provincia, y eso es muy fuerte para muchos asambleístas que tiemblan con solo pensar en eso. Y la otra es la negociación política en el buen sentido, la capacidad de compartir el poder en los 2 años que quedan, y el Ejecutivo tiene muchísimos espacios para el efecto. Esto no está implicando necesariamente corrupción, ojo, pero sí la capacidad eventualmente de compartir espacios de poder, que los hay, y los hay de sobra en el caso ecuatoriano. Si el presidente logra sortear el juicio político, ¿qué es lo que viene o qué es lo que debería venir? Y te lo pregunto, Santiago, pensando en que hemos hablado durante toda esta entrevista sobre los intereses de los políticos, pero ¿dónde quedan los intereses de la ciudadanía? Mira, yo creo que aún cuando el presidente logre sortear este juicio político y se mantenga en el poder, tiene que dar un cambio radical y fundamental. Antes se decía tiene que tener cambios del gobierno. Ahora creo que esos cambios tienen que ser radicales, porque aún quedándose, la situación no puede continuar así. Hay un proceso de aumento de crisis, hay un proceso de aumento de tensiones que de alguna manera tiene que resolverse. Con la salida en el juicio político, con la renuncia, que creo que es la última opción, con la muerte cruzada, o con un cambio radical desde el Ejecutivo en el caso que pueda salvarse. Pero tal cual están las cosas, yo creo que eso no le va a permitir al presidente gobernar los 2 años que le quedarían. Santiago, ¿qué sí le permitiría gobernar? ¿Repartir el poder? O sea, entregar ministerios, hospitales, qué sé yo. Cambiar la orientación del gobierno, hacer un gobierno mucho más pragmático, un gobierno mucho más de ejecutor de cosas prácticas, puntuales a nivel de las provincias, a nivel de los cantones, abrir el gobierno en términos de generar coaliciones, no necesariamente con sectores políticos, sino con diversos sectores de la sociedad, entregar espacios de poder a través de los ministerios a sectores representativos de la sociedad civil que no necesariamente estén vinculados con su gobierno, es decir, hacer un gobierno de coalición amplísima, no necesariamente ni únicamente con las organizaciones políticas, y que esto se vean resultados efectivos, tangibles en la realidad, porque de lo contrario, eventualmente, si llega a salir del juicio político, de ninguna manera eso implicaría decir que el gobierno puede seguir tal cual ha venido funcionando hasta ahora. Pero si se llegara a dar eso que tú planteas, Santiago, una amplia coalición con organizaciones sociales representativas y no políticas, ¿qué hacemos con ese antro de conspiración permanente llamada Asamblea Nacional y que va a continuar buscando la quinta, la sexta y la séptima oportunidad para sacarlo al lazo del poder, que es lo único que buscan, lo único que aspiran? Bueno, el gobierno tendrá que lidiar con esa asamblea durante el 3er año de gobierno, que como sabemos es el que puede generarse todavía casos de inestabilidad. El 4º año ya será un año electoral y me parece que ahí los problemas van a descender, y será parte de un gobierno débil, un gobierno minoritario, con una bancada legislativa débil, con baja apoyo popular. Eso es parte de la política que le ha tocado hacer al presidente Lasso, y le tocará bregar efectivamente con una asamblea cada vez más impopular y cada vez que demuestra más sus limitaciones enormes en el campo tanto de la fiscalización como de la legislación. Pongámonos en la otra orilla. Lo destituyen a Guillermo Lasso, se produce la sucesión presidencial, asume Alfredo Borrero el poder, y el país no va a cambiar ni sus problemas se van a solucionar como por arte de magia. De ninguna manera, los problemas del país van a estar ahí. Yo creo que un gobierno del señor Borrero, por la debilidad política con la que llega, va a ser un gobierno de 2 años donde el país va a entrar en un letargo, donde no va a pasar mucho, ni para bien ni para mal. Va a ser un momento de meterle una refrigeradora al país, y eso en términos económicos me parece que es muy peligroso, en términos sociales también, porque los conflictos habrán amainado pero no desaparecido. Pero esa es la posibilidad en el caso de que el señor Borrero llegue a la presidencia. Santiago Basabe, analista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, un placer. Saludos a la teleaudiencia. Mañana los esperamos con más entrevistas de interés nacional. Ya viene más información en Televistazo en la comunidad.